Quiero llevarles a reflexionar sobre una de las parábolas de Jesús que se le conoce como la parábola de la red. Quiero que vaya conmigo a San Mateo capítulo 13 y demos lectura en el verso 47 del Evangelio de San Mateo capítulo 13, donde hay una serie de parábolas que Jesús compartió a sus discípulos y que Mateo logró guardar con mucho celo y la transmite a través de este documento conocido como el Evangelio de San Mateo. En el verso 47 se lee de la siguiente manera: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús les dijo en el verso 51: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Bueno, vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé el mensaje que vamos a compartir. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das. Gracias también por este privilegio de poder meditar en tu bendita palabra. Espíritu Santo, guíanos en todo lo que vamos a compartir, que sea de edificación para nuestras vidas. Tu presencia es importante entre nosotros, para que nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Usa mi vida, Señor, para ser de bendición a cada uno de mis hermanos que tan gentilmente apartan de este tiempo para ser ministrados a través de tu bendita palabra. Bendecimos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, y deseamos que el amor de Dios siempre sea en vuestros corazones. Amén. Esta parábola que quiero tomar como base en esta ocasión es una parábola muy interesante, mis hermanos, que nos trae a todos nosotros una reflexión y un análisis muy interesante que debemos hacer en nuestra vida. Esta es una de las 7 parábolas que hablan precisamente del reino de los cielos, y que están dentro de las que también se les clasifican como evangelísticas. Esta parábola de la red es una parábola muy importante, es también una parábola muy corta, muy sencilla, pero es muy relevante. Les diré solo como una referencia de los discípulos que fueron llamados a formar parte del equipo de Jesús. 11 precisamente eran de Galilea, que era el lugar donde Jesús está contando estas parábolas. Y al decirles que eran de Galilea, algunos de ellos eran pescadores de mucha experiencia, así de que el tema lo dominaban muy bien. Solo uno era precisamente de Judea, y este era precisamente Judas, el que lo entregó. Es decir, que esta parábola de la red, mis hermanos, ellos lo entendían muy bien, conocían muy bien este trabajo de la pesca. Por eso el Señor no creyó necesario explicarla con más detalle, como lo hizo precisamente con la parábola del sembrador o con la parábola de la cizaña y el trigo. La parábola de la red es un mensaje muy claro, en el sentido de que el evangelio, mis hermanos, es para todos, sin hacer acepción de personas. Y así fue precisamente lo que el Señor les dijo cuando les dio el mensaje. Ellos, claramente ustedes recordarán las palabras de Jesús cuando les dijo:
id por todo el y predicar a toda criatura. Y es interesante hasta dónde ha llegado precisamente el sueño de Jesús. Quizá ellos no alcanzaron a dimensionarlo en ese momento cuando el Señor les daba esta comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Ellos jamás imaginaron de lo que el Señor precisamente les estaba hablando. Pero fíjese, solo para dar un poco más de claridad en este tema, les comparto un dato que pudiera estar un poquito más elevado, porque casi se están registrando nuevas asociaciones religiosas en nuestro país, que es México. Se cree que en México hay aproximadamente unas 6,484 asociaciones religiosas cristianas registradas, de las cuales no todas son evangélicas, pero todas se les clasifica como cristianas. Y en esta parábola de la red, cuando el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, cuando nosotros analizamos esto de las asociaciones religiosas, solo para darles un dato que mucho nos va a ayudar, en nuestro país aproximadamente de estas 6,484 asociaciones religiosas, según los datos estadísticos, hay 2,965 que son católicas, 1,690 que son pentecostales, 1,580 son bautistas, y así hay una serie que va de más a menos: 67 presbiterianas, 57 espiritualistas, 24 ortodoxas, y así van los luteranos, que son 9, judías, que son 9, budistas, metodistas, la luz del mundo, que son solo 5 registradas. Hay la científica cristiana, que son 4, y así hasta llegar a los testigos de Jehová, que son 2, islámicos, crisma, que son 2, anglicanas, mormones y ejército de salvación, y así sucesivamente. Y todas entran dentro de lo que se llama cristianas, pero no todas son evangélicas. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Pero a la luz de esta escritura que ya hemos leído, en donde nuestro Señor Jesucristo nos narra esta parábola de la red, yo quisiera caminar sobre una temática que nos va a ir dando claridad sobre precisamente esto, pero básicamente centrarnos, hermanos, de lo que nos dice esta parábola de la red, que la salvación es para todos, que el evangelio es para todos. Por eso quisiera en primer lugar enfatizar sobre el primer punto acerca de el reino de los cielos. Dice, es semejante a una red. El evangelio es para todos, absolutamente. Y aunque esta parábola también nos habla de crecimiento, y la red es precisamente la palabra de Dios, que es para todos, y que cuando se lanza esta palabra de Dios recoge de todo. La red recoge peces buenos y peces malos. Pero nos dice precisamente esta parábola, mis hermanos, al final del tiempo, el juez justo dará su retribución a cada uno según sean sus obras y su perseverancia. Cuando habla de los peces buenos, se refiere precisamente a aquellos cristianos que son justos y que permanecen fieles hasta el final. Los peces malos son aquellos que, aunque oyeron del evangelio, pero no fueron fieles porque no pudieron perseverar, no se llenaron de valor
y no se esforzaron en lo más mínimo, sino que rechazaron la palabra de Dios. Aún teniendo el conocimiento de Dios, sin embargo, no vivieron de acuerdo a las normas que Dios establece. Por eso Hebreos en el capítulo 10 versos 26 al 27 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando nosotros, hermanos, no valoramos esta oportunidad gloriosa que tenemos al recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, esto traerá consecuencias muy difíciles y muy tremendas. Es muy cierto que el Evangelio ha llegado a todo el mundo, cumpliéndose así con el sueño de nuestro Señor Jesucristo. Mire, los que analizan todo esto de los censos y del crecimiento de la iglesia, ellos hablan, hermanos, de que habrá para el 2030 aproximadamente unos 800 millones de cristianos evangélicos. Eso es el dato, o sea, hablamos de mucha gente. Solo en este tiempo, el crecimiento ha sido muy grande del año 2000 a la fecha, ha sido un crecimiento muy fuerte de cristianos evangélicos. Y precisamente este dato nos lo dan precisamente el Centro de Investigación del Cristianismo en los Estados Unidos. Y esto se fundamenta porque ellos dicen que en el año 2000 el censo arrojó que habíamos como 582 millones de cristianos evangélicos pentecostales. Es increíble. Hablamos de millones de personas. Por eso Juan en el Apocalipsis dice que vio millones de personas que estaban frente al Cordero de Dios. Pero esta parábola, hermanos, nos habla precisamente de que la red recoge de todo tipo de peces, buenos y malos. Pero lo que aquí se nos enseña de parte de Jesús es que nadie de nosotros, nadie de nosotros, hermanos, está facultado para decir quiénes son los buenos y cuáles son los malos. Hay muchas religiones en el mundo y algunos creen que están practicando la religión buena. Ellos creen que lo que ellos han aceptado y lo que han recibido es lo bueno. Bueno, si ellos así lo creen, adelante, pero al final, esta parábola nos dice que al final del siglo serán los ángeles que apartarán a los malos de entre los justos. Y después nos habla en esta parábola que Jesús narra a dónde serán lanzados precisamente los peces malos. ¿A dónde serán lanzados? Dice, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola que Jesús comenzó a contarles para dejarles bien claro toda esta cuestión. Y cuando uno analiza esto, hermanos, uno se queda sorprendido de que nosotros no debemos hacer excepción de personas, ni debemos calificarlas como buenas o malas. No nos toca a nosotros. Nuestra tarea es sembrar la palabra, compartir el evangelio. Algunos peces serán buenos, otros habrá malos. Esos testimonios los tenemos dentro de la iglesia, de mucha gente que aceptó a Cristo como su Salvador personal, pero no es que no fueron sinceros, no fueron honestos, sino que fue los descuidos que hubo en su vida, la falta de estar alimentando su fe, alimentando su corazón con la palabra de Dios, los fue desviando y se fueron alejando. Y cuando quisieron reaccionar fue demasiado tarde, demasiado tarde. Por eso es importante que nosotros
realmente, hermanos, lo entendamos bien cuando nosotros leemos el versículo 51, que el Señor Jesús les pregunta a los discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas?, refiriéndose a las 7 parábolas que les había compartido ya. Y ellos respondieron: sí, Señor. Pero más adelante leemos que realmente no habían entendido. No habían entendido. Por su manera de reaccionar, por su manera de actuar, los evidenciaba de que realmente ellos no habían entendido las verdades del reino. Ahora, el Señor Jesús en estas de las enseñanzas toca algunos puntos, hermanos, que son muy interesantes, sobre todo esto cuando habla del reino de los cielos. Ellos estaban acostumbrados a oír, pero es que ellos no habían entendido que Él era el rey. No porque Él así se autoproclamara, sino ustedes han de recordar lo que escribe Mateo también en los primeros capítulos, cuando llegaron los sabios del oriente y le dijeron a Herodes y le dijeron a todos los que estaban ahí: hemos venido, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Su estrella hemos visto en el firmamento. Ahí había comenzado el reino de los cielos y ellos no lo sabían. Dice que entonces todo Jerusalén y Herodes pues quedaron sorprendidos, maravillados de esto, y se quedaron aturdidos, confundidos, dice. Habían pasado ya algunos años y ellos no entendían todo esto. Ahora, cuando uno analiza esto del reino de los cielos, hermanos, uno tiene que entender muchas cosas. Esta parábola de la red es la última de las 7 parábolas que el apóstol Mateo nos comparte en su escrito. Pero también aquí en este evangelio de Mateo se nos dice del por qué el Señor hace uso de esta herramienta tan sencilla. Ahí en el evangelio de San Mateo capítulo 13 encontramos precisamente en el verso 34 y 35 del por qué el Señor hace uso de esta herramienta tan sencilla como son las parábolas. Y dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, sin parábolas no les hablaba, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero también en este capítulo 13 se nos dice también del propósito de las parábolas. Y en el verso 10 en adelante de este capítulo 13, el Señor precisamente explica cuál es el propósito de las parábolas. Estas 7 parábolas, hermanos, están muy relacionadas en cuanto a su mensaje del reino de Dios. Por ejemplo, solo para dar claridad en esto, la parábola del trigo y de la cizaña, como el de la red, es el mismo diseño. Hay 2 grupos: los buenos, la buena semilla, y la mala semilla. Los buenos peces como los peces malos. Pero las 7 parábolas, hermanos, que aquí se mencionan, nos hablan, por así decirlo, de un conflicto cósmico o de un conflicto universal. Porque a veces como que nosotros somos partidarios de pensar que nosotros somos los únicos que vamos a ir al cielo. Y el Señor nos ha sorprendido. Ustedes se han de acordar de aquel cuadro extraordinario, de aquel ladrón que está en la cruz del Calvario. Y que están ahí los 2 ladrones, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Uno le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya estaba para finalizar su carrera. Y en el último tramo Jesús le dice: a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿de qué se trata? Si este ni siquiera hizo esto, no hizo aquello, no hizo lo otro. Pero ese es el amor de Dios. Esa es la grandeza de Dios. Y estas parábolas, que son 7, que Mateo logra guardar con mucho celo y las comparte en su escrito,
nos hablan precisamente de este conflicto cósmico o de este conflicto universal, en donde parece ser que nosotros somos los que creemos tener la facultad de decir este sí y este no, este es bueno y este es malo. Nosotros solamente vemos, hermano, lo de afuera, la apariencia. Por eso Juan dice que Jesús es el que tiene las llamas de fuego. Nosotros podemos aparentar que somos buenos y que somos santos, pero quien conoce nuestro corazón es Dios. Por eso Dios le da la tarea y dice, los ángeles son los que precisamente van a determinar. En el caso del trigo y la cizaña, ellos dijeron, la arrancamos. Dijo, no, déjenla crecer juntos, se parecen mucho, pero el fruto es lo que los va a denunciar, dice. Cuando el trigo ya esté en su punto de ser ya cosechado, él se dobla por el peso de la semilla, pero la cizaña permanece firme porque no tiene semilla, no tiene fruto. Y es ahí donde hace claramente la diferencia. Lo que nos debe quedar bien claro, mis hermanos, que la parábola es una comparación que nos revela un profundo conocimiento del mundo espiritual mediante sencillas herramientas como son las parábolas, que nos hablan precisamente de un sembrador que salió a sembrar la semilla, una semilla de trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y el mercader y la red, cosas muy sencillas. Ahora yo quisiera, hermanos, que entendiéramos que si logramos entender toda esta enseñanza que hay en estas parábolas de gran valor para nosotros, nos van a ayudar mucho en nuestro camino. Ahora esto, hermanos, les hablaba acerca del reino de los cielos, que es semejante a una red. No es una red, pero es semejante a una red. Ellos le llaman a esto una red barredora. Son esas redes largas, grandes, que se arrojan entre varias embarcaciones, y esos cuando recogen de todo. Llega el momento en que van cerrando el círculo y van sacando, dice, y recoge toda clase de peces, peces buenos, peces malos, y aún ahí entre la red se van víboras, se van animales extraños, recogen pedazos de rama, fierros retorcidos, láminas, todo recogen. Pero cuando se llega a la orilla, que es el final del tiempo, el Señor se encargará de seleccionar lo que es bueno y lo que es malo, lo que fue sensato y lo que fue insensato, lo que fue prudente y lo que fue imprudente. Es ahí donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Estas parábolas, cuando las entendemos bien, nos van a ayudar, hermanos, en nuestro caminar con Dios. Porque un día, al igual que Enoc, vamos a desaparecer. Pero es necesario caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y desapareció. Nosotros también como iglesia tenemos que caminar en el formato que Dios ha diseñado. El Señor dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Porque todo esto, hermanos, que estamos hablando nos va a ayudar a entender el propósito de Dios para nuestra vida como cristianos. Miren, el Señor Jesús usó este método de las parábolas, hermanos, en este capítulo 13 de San Mateo. Porque si observamos con mucho cuidado, el Señor Jesús fue rechazado por todos los que lo observaban, por todos los que le seguían. Y lo vemos en el capítulo 10, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Hay un rechazo. Por ejemplo, hay muchos que siguen pensando y siguen creyendo que el evangelio solo son milagros. No, hermanos, los milagros son buenos. Nosotros creemos en los milagros y predicamos los milagros y las sanidades, pero eso no es la esencia del evangelio. El Señor habla estas enseñanzas de las parábolas para dejarnos lo que es la esencia del evangelio de Jesucristo.
Y la esencia del evangelio no es sanar leprosos, no es darle vista a los ciegos, no es levantar paralíticos, aunque eso se da como parte del trabajo de las señales que seguirán a los que creen. Mas sin embargo, la esencia de la predicación del evangelio del reino es la salvación. La salvación eterna del alma del ser humano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Por ejemplo, hay muchas personas, cuando leemos esto del capítulo 10, 11 y 12, encontramos cómo el Señor hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades. Lo vemos en los evangelios, hermanos. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros lo analizamos, y el Señor, antes de empezar a contar esto, hermanos, de las parábolas, que son 7 parábolas, el Señor los denuncia como una generación perversa que siempre está demandando señales. Hizo sanidades extraordinarias, hace declaraciones extraordinarias como esta que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Algunos siguen creyendo que la esencia del evangelio son los milagros, son las sanidades. Todo esto es bueno, es necesario, y nosotros lo creemos y lo practicamos, pero la esencia del reino de Dios, de la predicación del evangelio, es la salvación del alma, que los hombres sean salvos. Porque el Señor se enfrenta al rechazo de todos, hermano. A pesar de ser quien es, no lo reciben como tal. A pesar de ser el Mesías, dice, lo rechazan. A pesar de hacer muchos milagros, no lo aceptan como tal, porque todos ellos esperaban un Mesías diferente. Fíjese, lo increíble de esto, hermanos, es que hasta el mismo Juan el Bautista, que fue el precursor del Mesías, está muy confundido y envía precisamente a 2 de sus discípulos para preguntarle si realmente es el Mesías. Esto es increíble. En el capítulo 11 leemos esto. En el versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir, o esperamos a otro? Es increíble que el mismo Juan el Bautista, hermanos, esté dudando, esté confundido. Porque el mensaje del reino no es solo hacer milagros o sanidades divinas. Todo esto es bueno y muy bueno, pero el reino de Dios es más que eso, es la salvación para la vida eterna. Pero miren, hermanos, lo increíble de todo esto, uno se pregunta cómo es que Juan el Bautista esté confundido acerca de Jesús, cuando él mismo es el que lo presenta ante todos los que estaban ahí y lo revela como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí donde Jesús hace una revelación extraordinaria. Jesús le contesta a Juan el Bautista con la misma escritura del profeta Isaías en el capítulo 35, en el verso 5 al 6, y el capítulo 61, verso 1. Y es ahí donde el Señor le contesta a Juan en esta declaración. Como que el Señor Jesús le dice: díganle a Juan que lo que se dijo de mí es precisamente lo que yo estoy haciendo. Lo que se dijo de mí es precisamente lo que yo estoy haciendo. Porque hay muchos, fíjense, hermanos, que creen en Dios, pero su manera de creer y su manera de ser no están fundamentados en la palabra de Dios. Por ejemplo, para dar claridad en esto que estoy tocando, hay mucha gente, pero mucha gente, que solo están aquí con nosotros, cantan y cantan bonito, oran como nosotros, leen la Biblia, pero
Solo están aquí porque nacieron en un hogar cristiano, pero jamás han tenido un encuentro personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no han nacido de nuevo y jamás han experimentado la salvación realmente. Y esto, mis hermanos, es un tremendo error que tenemos que corregir ahora. Ellos son religiosos porque nacieron en este ambiente, pero no han recibido a Cristo, no han experimentado la salvación. Y el Señor está aclarando esto. La red recoge de todo, peces buenos, peces malos, pero al final de cuentas nos dará resultado al final el Señor. Hay mucha gente que no le gusta lo que la Biblia dice realmente. Por eso viven a su manera, hacen su estilo de vida, porque no se acomoda a su estilo de vida, porque no se acomoda a su manera de ser, porque no se acomoda a su forma de vida. Y el problema de muchos, mis hermanos, el problema de muchos es que quieren que la palabra de Dios se acomode a sus placeres y a sus deleites mundanos. ¿O usted es uno de los que cree que una vez salvos, siempre salvos? Eso no es correcto, ya lo explicamos el domingo pasado, que debemos cuidar esta salvación, que no debemos descuidarnos. Es por eso que usted le da rienda suelta a su vida de pecado. Nuestro Señor Jesús exalta a Juan el Bautista cuando le da reconocimiento como el mensajero que fue enviado por Dios para preparar el camino para cuando el Mesías viniera. Ahí en Mateo 11, del verso 9 al 11 y el verso 14 al 15, el Señor lo exalta. Y cuando el Señor enfrentó eso, como nos lo dice Mateo en el capítulo 10, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, de cómo Jesús fue rechazado aún por su propia gente, es entonces cuando cambia de método y comienza a usar las parábolas en el capítulo número 13, comenzando con la parábola del sembrador. Y el Señor, dicen los expertos, que hizo uso de esta herramienta de las parábolas precisamente para revelarnos los misterios que estaban escondidos desde la fundación del mundo, para revelarnos la esencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué usó este método? Porque este método sus enemigos no podían usarlo en su contra legalmente y poder acusarlo ante los tribunales de estar falsificando el mensaje de Dios. Por eso el Señor hace uso de este método. Fíjese, hermanos, en segundo lugar, las dificultades del reino de los cielos es que hay buenos cristianos, pero también hay malos cristianos. A veces nos sorprende de gente, hermanos, que viene a la iglesia, van y vienen, hacen cosas extraordinarias. Uno los ve cantar de una manera extraordinaria, uno los ve participar en la iglesia y se queda uno sorprendido de cómo se entregan a las cosas de Dios, pero al paso de algunos años los vemos nuevamente que regresaron a la vida, a su antigua manera de ser, de hacer las cosas, y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? No, porque nunca tuvieron una experiencia real de salvación en su vida. Lo intentaron, acuérdese, la red recoge de todos. Recoge de todos. Y no hablo solamente de nosotros, sino en todas partes sucede lo mismo. Por eso encontramos testimonios, hermanos, que uno se avergüenza de lo que escucha. Hace poco estaba escuchando de un pastor que no era pastor, engañó a la gente y embarazó a una niña de 12 años. Y la gente decía, pero pastor, ¿qué pasó con ese hombre? Bueno, es que la red recoge de todo. El Señor claramente nos advirtió y nos dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre
hicimos esto, hicimos milagros, predicamos, y el Señor simplemente les va a contestar: apartaos de mí, obradores de maldad. Porque miren, hermano, una cosa es lo que aparentamos y una cosa es lo que realmente somos. Eso es lo que dice esta parábola. Esta parábola que el Señor cierra toda su plática con esta parábola de la red. Dice: pero al fin de los siglos, al final todo va a salir, hermano. Eso de que usted cree que nadie se dio cuenta, que nadie lo vio, que nadie sabe, es un engaño de Satanás, créalo. La red va a recoger de todos, porque el evangelio es para todos. La red va a recoger peces buenos y peces malos. Y los peces buenos serán llevados a un lugar, y los peces malos serán llevados por los ángeles, dice aquí claramente la palabra. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos de ellos quizá viviendo en sus placeres, sus deleites, y cantan y vienen y leen la Biblia y se parecen tanto a nosotros, se visten bonito, traen su camisa blanca, usan corbata, se echan mucha brillantina, mucho, no sé, lo que sea, pero se parecen tanto a nosotros, pero no son de nosotros. Los discípulos preocupados le dijeron: Señor, ¿y cómo los vamos a conocer? Dijo: por sus frutos los conoceréis. Esas son las dificultades del reino de los cielos. A veces hay gente que nos cuestiona y dice: pastor, pero si él predica y mire lo que hizo, si es una buena hermana y mire, se fue con aquel otro, y si es una buena muchacha, ¿por qué hizo esto o aquello? Bueno, porque realmente no hubo el cambio en su vida. Recuerde que la red recoge peces buenos y peces malos. Ahora, en esta parábola, lo que el Señor sí enfatiza cuando habla acerca del reino de los cielos, que es semejante a una red, es que la salvación es para todos. Usted ha de recordar las palabras de Jesús en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa era la esencia del evangelio de Jesucristo. El hacer milagros, el hacer sanidades, era parte de lo que era necesario para poder solucionar el problema de la gente, pero eso no es lo esencial, hermanos. ¿Cuánta gente hemos visto que ha recibido milagros extraordinarios? Cómo Dios los ha sanado de cáncer, cómo Dios los ha sanado de enfermedades que la ciencia no está en posibilidad de hacer algo a favor de ellos. Gente a la que el Señor ha sanado de la ceguera, gente a la que el Señor ha devuelto nuevamente la vista que se había perdido, gente que ha recibido fuerza en sus músculos, gente que ha recibido transfusión de sangre al recibir la sanidad de leucemia o de anemia. Sin embargo, los vemos aquí por un tiempo, pero al paso de los años desaparecen de escena. Ya no los vemos en el mismo fervor, porque aunque los milagros son necesarios y son muy importantes, pero lo esencial es la salvación del alma. Yo no quiero que nadie perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que esta parábola nos está enseñando. La red, mis amigos, mis hermanos, recoge toda clase, todo tipo de peces, buenos y malos. No debemos sorprendernos, hermanos, por todos esos testimonios que oímos y que a veces llegan a nosotros y uno se queda sorprendido. Esta parábola de la red es el cierre de todas las parábolas donde el Señor Jesús nos habla precisamente que la red es arrojada. Y al recogerla trae todo tipo de peces, buenos y malos. Esta parábola nos habla de que el evangelio atrae a todo tipo de personas y que nosotros no debemos ni rechazarlos ni juzgarlos. Nos podría costar muy caro y pudiéramos estar cometiendo un error muy grave.
Miren, mis hermanos, siempre habrá personas muy sinceras, muy honestas, que al recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal, van a servir a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas, y estarán siempre sirviendo en la obra de Dios y lo harán con todo su corazón. Pero también habrá aquellos hermanos que solo están aquí, hacen todo y lo hacen bien, pero no son sinceros, no son honestos. Pero tanto en la parábola de la red como en la parábola del trigo y la cizaña, nosotros no debemos apresurarnos a juzgar. Esto es un asunto de Dios. El reino de los cielos es semejante a una red. Quizá esto era lo que tenía muy confundido a todos los que escuchaban el mensaje del Señor, porque no comprendían plenamente lo que el Señor quería decirles. Y al ver quizá sus corazones confundidos, y al ver la reacción de Juan el Bautista, que era el más grande de los predicadores, como lo señala el mismo Jesús, al ver la confusión de Juan, vio la reacción de todos que lo veían hacer milagros y lo veían hacer cosas extraordinarias, y ellos se sentían confundidos cuando él les hablaba un lenguaje desconocido para ellos. Es entonces cuando el Señor cambia de método y comienza a narrar todas estas bellas parábolas que estaremos pues estudiándolas, si es posible, una por una. Y cuando da el cierre de todo esto, hermanos, y que Juan ya está tranquilo porque el Señor le da la respuesta, no con lo que él creía, sino con lo que decía la palabra, o con lo que dice la palabra acerca de él, y lo que señalaba precisamente el profeta Isaías. Como diciéndole: Juan, yo estoy haciendo las cosas que se dice que yo debo de hacer. Yo no hago las cosas que yo quiero, sino que hago las cosas que me dijeron que debía hacer. A veces a nosotros, hermanos, como que no nos gusta mucho lo que dice Dios en su palabra, pero nosotros estamos destinados a hacer lo que Dios dice en su palabra. Por eso el Señor les dice con mucha claridad: no se apresuren a juzgar. No tienen que rechazar a nadie, recíbanlos. Por eso cuando ellos lograron dimensionar esto, en el libro de los Hechos los vemos saliendo llenos del poder del Espíritu Santo, llegando a todos los pueblos, a todas las ciudades, con este glorioso mensaje del Evangelio, de tal manera que la iglesia iba creciendo. 3,000, 4,000, 5,000, y después fue llegando a todos los rincones. Como decía el apóstol Pablo, este Evangelio ha llegado a todos los lugares, a todos los espacios. Pero es necesario que nosotros entendamos, mi hermano, que esta red que es el Evangelio recoge todo tipo de peces, peces buenos y peces malos. Para cerrar esta reflexión, termino con esta participación. ¿Qué clase de peces somos nosotros? Dice un predicador: no os hagáis. Haga una valoración. Si somos peces buenos o somos peces malos. ¿Realmente estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón? ¿O lo que hacemos lo hacemos solo porque creemos que esto es un gran negocio? Me decía un amigo: yo soy negociante, decía él. Y yo voy a comprar un terreno, hacer un edificio y hacerlo como un templo, y voy a contratar y voy a ocupar a unas 2 personas que sean pastores para que trabajen ahí, y va a ser un negocio. Yo no soy pastor, pero voy a contratar gente que trabaje como pastor, porque ellos creen que el Evangelio es un gran negocio. Lo ven así, pero no es así, mis hermanos. Al final de cuentas sabremos que Dios sí recompensa, que Dios bendice, pero que no es de esta manera como se debe de trabajar.
que lo que hagamos debemos hacerlo por amor, por gratitud y con todo nuestro corazón. Por eso la pregunta clave de todo esto, hermanos, que estamos analizando es: ¿qué clase de peces somos? ¿Buenos o malos? ¿Estamos realmente sirviendo a Dios con todo nuestro corazón? ¿O somos trigo? ¿O somos cizaña? Si en nuestro corazón hay orgullo, soberbia, altivez, entonces somos cizaña. Pero si somos trigo, el trigo, cuando llega el momento de dar fruto, de compartir, se dobla. Y es precisamente la enseñanza de Jesús cuando presenta esto, de que debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo. Si realmente nosotros seremos recibidos por Dios o seremos rechazados. Nadie puede engañar al Padre. Si usted ha recibido y ha escuchado mucho del Evangelio y usted no lo ha recibido como Salvador personal, usted está rechazando el Evangelio, y la palabra dice que no escapará de la condenación eterna. Hay gente que dice: bueno, yo me morí pero no hice ninguna decisión, ¿a dónde voy a ir? Usted está condenado por haber rechazado el Evangelio de Jesucristo. Usted vivió en su vida sus placeres, pero el haber rechazado a Jesucristo como Salvador personal, el no haberle recibido como Salvador personal, el no haberse amparado bajo esa sombra maravillosa de salvación, usted está condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Él vino para salvar lo que se había perdido. Pero si usted sigue resistiéndose a esta palabra, usted está condenado. Y Dios no vino y no quiere eso para usted. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y es necesario que aceptemos el regalo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Haga una reflexión personal usted ahí donde está y pregunte si lo que usted está haciendo es correcto, es bueno, está dentro de lo que Dios dice en su palabra. Su nombre está escrito en el libro de la vida, porque el que no se halló en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Usted puede evitarlo. Dios ya determinó impedir que usted vaya a ese lugar de tormento, de castigo, al enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, dice, la vida eterna. El Evangelio es como una red, hermano, recoge de todos. Hay gente que no quiere nada con el Evangelio por el testimonio de aquel y aquel. Olvídese de los demás. Usted tiene que escapar de la condenación eterna. Y el único que puede darnos ese escape, el único que puede darnos esa seguridad, se llama Jesucristo, el unigénito, Hijo de Dios. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida que nosotros necesitamos. Si usted ya tomó la decisión de recibir a Cristo como Salvador personal, lo felicito por esa sabiduría, por esa inteligencia de abrir las puertas de su corazón y entregar las llaves de su vida al unigénito Hijo de Dios y recibirle como Salvador personal en su vida. Pero si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, no se preocupe. Este es el momento más adecuado para que usted haga una decisión, para que usted tome una decisión, para que usted reciba a Jesucristo como Salvador personal y le diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Es necesario que este momento usted lo aproveche. Lo aproveche, porque esta es una oportunidad gloriosa que Dios le está dando. Tal vez usted ha recibido un milagro, ha recibido sanidad. O quizás su papá, su mamá, sus hermanos han recibido alguna bendición de Dios. Y usted es testigo de esto.
Mi hermano, por favor, aproveche esta oportunidad. Si usted, jovencita, si usted, mi hermano, cree que porque nació en un hogar cristiano, usted ya es cristiano, está equivocado. Es necesario recibir a Cristo como Salvador personal. Es necesario experimentar el nuevo nacimiento, como lo dijo Jesús. Nicodemo sabía mucho de Dios, pero nunca había experimentado. Y le dice Jesús: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Aproveche este momento y reciba a Cristo como Salvador personal. Permítame orar por usted. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a permanecer firmes, a permanecer fieles, a seguir predicando este evangelio, para que las personas oigan este evangelio de amor, este evangelio de esperanza, y que ahí donde están ellos puedan hacer un análisis personal, y ahí donde están puedan ellos tomar la decisión voluntariamente, porque esto no es a la fuerza, es voluntario. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor Jesucristo dice también: yo estoy a la puerta. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de una vida de relación, de compromiso. Y si usted acepta a Jesucristo como Salvador personal, será el día más feliz de su vida. Reciba a Cristo y su vida cambiará. Créalo, créalo, esto es lo mejor para usted. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar siempre atentos a recibir el mensaje de Dios, y estaremos estudiando las parábolas los días miércoles, y el próximo domingo tomaremos otro personaje más de la Biblia que nos va a ayudar para encuadrarnos en el formato, en la dirección que Dios quiere de nosotros, pero sobre todo caminar en la sintonía y en la frecuencia que Dios dice para nosotros en su santa palabra. Tenerles aquí. Creo que el próximo domingo, si usted quiere venir al culto, pues véngase con todos los lineamientos establecidos, con todo el cuidado. Aquí lo estaremos esperando a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, de 11 a 12 estaremos aquí. Si usted puede y quiere venir y reúne los requisitos, se los estaremos dando a conocer, y aquí lo vamos a estar esperando y vamos a estar en comunión. En este auditorio, hermano, solamente caben 80 personas. Con la distancia y con todo eso solamente caben 80 personas, no más. Si usted va a venir al culto y quiere venir y se siente seguro de venir, yo aquí lo voy a estar esperando juntamente con algunos hermanos para tener nuestro primer culto, y vamos a esperar que Dios nos ayude en todo esto que vamos a celebrar, ¿ok? Así de que, hermanos, confiamos en que esto va a la normalidad o a la nueva realidad que estamos viviendo. Me despido deseando que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos vosotros. Yo te alabo, mi Señor.